podían determinar cuándo debían sembrar. Parece ser que otro templo aseguraba que el sol no desapareciera por completo más allá del horizonte, para no volver a elevarse más. Esto es el famoso Intihuatana, el lugar del sol. Esta palabra es un nombre moderno que se ha inventado para describir este tipo de roca. Se cree que todos los enclaves incas más importantes tienen una de estas, pero ninguna de ellas perduró. Fueron destruidas por los invasores españoles. Se especulaba sobre si los incas llevaban a cabo aquí ceremonias en las que amarraban de manera ritual al sol, en este lugar, para evitar que se moviera más allá del horizonte en el momento del solsticio de invierno. Pero, por supuesto, esto todavía son especulaciones. En realidad no sabemos para qué se usaba esta piedra, y es otro de los misterios de Machu Picchu. Los incas veneraban a las montañas y a los espíritus que habitaban en ellas. Incluso los tallaban en efigies. A esta parte se la conoce como la Plaza Sagrada. Se caracteriza por esta tremenda roca que se encuentra detrás de mí, que ha sido tallada para perfilar el horizonte y la montaña. Creo que este es el tipo de lugar donde los oradores debían de dirigirse a las gentes aquí congregadas. Otro lugar de reunión era la plaza central exterior, que separa los sectores urbanos oriental y occidental. Machu Picchu es un entorno con un espacio limitado. Estamos en lo alto de la meseta de una montaña, no hay mucho sitio, aunque consiguieron incorporar un espacio de suelo bastante amplio donde la gente pudiera pasear. La plaza exterior, los grandes templos y el magnífico trabajo de mampostería hacen de Machu Picchu una ciudad digna de un rey. Y tal vez esa era precisamente su finalidad. Una recopilación de impresionantes edificaciones podría hacernos pensar en ello. Hiram Bingham los bautizó como el Grupo del Rey. Nos encontramos en el Grupo del Rey o Palacio Real. Un gran trabajo de mampostería. Como podéis ver, una de las características que hizo pensar a Hiram Bingham en la teoría del Grupo del Rey o el Palacio Real son estos grandes, estos enormes dinteles que son los más grandes vistos en una edificación residencial en Machu Picchu. Cada dintel pesa 3 toneladas y los incas los elevaron sin ayuda de una grúa. La edificación está junto a la fuente número 1. La persona que viviera en esta zona fue la primera en tener acceso al agua. Esto indicaba que era alguien importante. El suministro del agua y el sistema de canalización es una de las obras de ingeniería más impresionantes de Machu Picchu. Los diseñadores incas desviaron agua desde un manantial a 800 metros de distancia hasta el corazón de la ciudad y la llevaban hasta 16 fuentes diferentes. El agua corriente imitaba el rugido del río sagrado Urubamba. Sin agua no hubiera sido posible construirla. Era absolutamente esencial. La planificación empezó con la canalización del manantial en la parte norte del monte Machu Picchu. Desde el manantial, un canal hecho de piedra de unos 800 metros de longitud conducía el agua potable hasta las fuentes. La ubicación del manantial, junto a las leyes de la física que gobiernan la pendiente por la cual el agua discurre de forma adecuada por un pequeño canal, indican que el lugar de la fuente número 1 estaba predeterminado por la naturaleza. Dos de las edificaciones más importantes, el Templo del Sol y la Residencia Real, se construyeron junto a la fuente número 1. Por lo tanto, el trazado de esta ciudad estaba parcialmente determinado por la ubicación y elevación del manantial. El sofisticado sistema hidráulico no solo es un legado de la genialidad de los ingenieros incas, también ayuda a responder preguntas sobre la gente que allí vivía. A finales de los 80, tras 80 años de especulaciones, los misterios de Machu Picchu estaban a punto de descubrirse. Desde que Hiram Bingham la descubrió en 1911, el lugar había estado envuelto en el misterio. Pero Bingham barajaba varias teorías que sostuvo durante décadas. ¿Era Machu Picchu el lugar de nacimiento de los incas? ¿O era Vilcabamba el último refugio inca lejos de los españoles?
O podría ser un centro sagrado para las vírgenes del sol. En los últimos 20 años, un dedicado grupo de científicos ha trabajado para encontrar respuestas. Hoy en día, la nube de misterio que envuelve Machu Picchu empieza a disiparse. En 1983, Richard Burger y Lucy Salazar, antropólogos de la Universidad de Yale, volvieron a examinar los objetos de las expediciones de Hiram Bingham. Los objetos, la mayoría de los cuales habían estado guardados durante 80 años en el sótano del Museo de Historia Natural Peabody de la Universidad de Yale, empezaron a desvelar información sorprendente sobre Machu Picchu. Por ejemplo, aquí lo que vemos es un tarro con dos asas verticales. Este tarro en particular pertenece a un grupo llamado Collas. Este grupo étnico fue conquistado por los incas y enviado a Machu Picchu. Eran muy famosos por su habilidad en la mampostería. Seguramente fueron ellos los que construyeron Machu Picchu. Los Collas eran anteriores a los incas y mejores constructores. Antes de ser conquistados, controlaban el lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia. Al observar los materiales, objetos y herramientas, llegamos a la conclusión de que estas personas eran artesanos especializados procedentes de una parte diferente del imperio. ¿Construyeron los Collas esta ciudad para que fuera el último refugio de los incas, la legendaria Vilcabamba? A principios de los 60, el aventurero estadounidense Jean Savoy respondió a esto con un no rotundo. Savoy identificó correctamente la verdadera Vilcabamba con un lugar llamado Espíritu Pampa, o Valle de los Espíritus, a 80 kilómetros al noroeste de Machu Picchu, al seguir la misma ruta de la expedición de Bingham en 1911. Irónicamente, Bingham había encontrado Vilcabamba en 1911, pero no se dio cuenta. El lugar que Bingham descubrió estaba tan lleno de maleza que no pudo ver los centenares de edificaciones ocultos en el bosque. Además, al volver a examinar los objetos, estos indicaban que la construcción de Machu Picchu seguramente empezó en 1450, unos 80 años antes de la conquista. Entonces, ¿construyeron los Collas Machu Picchu para ser un centro sagrado dedicado a las vírgenes del sol? Con modernas herramientas forenses y 20 años de experiencia práctica, el antropólogo forense John Verano acabó con el mito cuando volvió a examinar los esqueletos descubiertos por Bingham. De hecho, descubrió que había hombres y mujeres y que muchas de las mujeres habían tenido hijos, por lo que ya no encajaba con el mito. Entonces, ¿qué era Machu Picchu? Durante siglos, la respuesta permaneció enterrada en un archivo de Cuzco. A finales de los 80, el antropólogo de Berkeley, John Rowe, analizaba documentos del siglo XVI cuando descubrió un grupo de documentos legales que hacían referencia a un refugio real llamado Picchu. Si se compara con los enclaves conocidos, el refugio llamado Picchu parecía referirse a Machu Picchu. Ese documento explica que aquellas tierras que rodean el lugar llamado Picchu pertenecían al linaje de Pachacuti, el más grande de todos los emperadores incas. Estos eran documentos que se habían generado a partir de un caso legal en el que los descendientes de Pachacuti exigían la devolución de las tierras que les pertenecían. La teoría tenía sentido. Un refugio real construido para Pachacuti. Nuevas pruebas sugerían que la construcción empezó durante su reinado. Pachacuti realmente creó el imperio inca. Disponía del poder necesario para atraer a los mayores talentos de la época y a un número ilimitado de trabajadores para crear una obra maestra, esculpir la montaña y crear algunos de los trabajos arquitectónicos más magníficos que el mundo haya visto nunca. Los documentos legales y otros hechos convencieron a Rowe de que Machu Picchu era un refugio o un palacio real. El lugar estaba a varios días andando desde Cuzco y se sabía que los emperadores poseían propiedades reales. A una altura de unos 2.400 metros, Machu Picchu definitivamente es la ciudad en las nubes.
Pero sorprendentemente está a 900 metros por debajo de Cuzco, que se encuentra a unos 3.300 metros de altura. Pachacuti podría haber escapado de los fríos inviernos en Cuzco viajando a Machu Picchu, donde el tiempo debía ser más cálido. La nueva descripción de Machu Picchu como un refugio real no reduce sus cualidades místicas. Creo que Machu Picchu era esencialmente un lugar sagrado y religioso que los incas construyeron basándose en su ubicación. Tenemos que recordar que Pachacuti era un guía religioso y espiritual, no solo un líder político, por lo que concuerda con la teoría de que fuera una propiedad privada de Pachacuti y también un importante centro sagrado. La opinión general hoy en día es que seguramente Machu Picchu tenía una población de 300 personas, que llegaba hasta 750 si el emperador y su séquito viajaban hasta allí. El lugar estuvo habitado desde 1450 hasta 1540 y finalmente quedó abandonado. Tal vez fue la conquista española lo que hizo que los incas abandonaran este lugar. Cuando los españoles conquistaron Cuzco, la gente que vivía aquí en ese momento debía ser el grupo más próximo a Pachacuti, o lo que ellos llamaban su panaca. Podría ser que este grupo de personas se sintiera demasiado aislado aquí, o no dispusiera de los medios para sobrevivir y se fuera. Los artesanos, venidos de todas partes del imperio para construir la ciudad, probablemente también se marcharon y volvieron a sus casas. La guerra, el hambre y una epidemia de viruela acabó con más de 300.000 incas, lo que contribuyó a borrar el recuerdo de esta gran propiedad de Pachacuti, de la memoria de los pocos privilegiados que conocían su existencia. La selva se encargó del resto. En la región del bosque de nubes, la vegetación crece extremadamente rápido. La gente que cuida hoy en día de Machu Picchu lucha constantemente para que las terrazas estén despejadas de vegetación. Tras unos pocos años de abandono, este lugar se volvería invisible y quedaría cubierto por árboles. En la actualidad, los únicos que cubren este lugar son los turistas. Cada año, más de 300.000 personas vienen para experimentar la majestuosidad de Machu Picchu. El sobrecogimiento que la gente siente cuando visita Machu Picchu representa de alguna forma su reconocimiento a la antigua cultura peruana. Machu Picchu es uno de los últimos vínculos que han sobrevivido de una gran civilización vencida. Su gente surge de la niebla y nos guía hacia una mejor comprensión de quiénes eran a través de la increíble tecnología. Machu Picchu era un símbolo del poder de un emperador y un puente sagrado entre la humanidad y la naturaleza. La ciencia y la investigación moderna han contestado muchas de las preguntas que nos han intrigado a todos durante cerca de 100 años, desde que Machu Picchu fue descubierto, y sin embargo sigue siendo un lugar misterioso. Todavía nos preguntamos por qué los incas estaban tan preparados y pudieron llegar a construir esta ciudad en un lugar tan remoto. No conocemos las respuestas a todas las preguntas. Machu Picchu todavía es en parte un misterio y tal vez siempre lo será.